Bueno, antes de nada quiero decir que para mí es un honor estar aquí porque ya iba a venir en 2020 y me quedé en el aeropuerto con la pandemia, ¿vale? De hecho, casi me quedo aquí porque si hubiera venido me hubiera tenido que quedar aquí. Nada, sí, yo vengo de España, me dedico, bueno, soy CEO de Rayo Networks, además de cofundador, y soy consultor WordPress especializado en WPO y rendimiento web. El tema es que, bueno, yo hace unos años monté un proveedor de hosting junto a un socio y, bueno, empezamos a avanzar. Y todo eso me ha permitido ver muchísimos casos de WPO, muchas cosas y tener una perspectiva totalmente diferente. Aún así, a día de hoy no estoy llevando clientes de WPO, puedo mirar casos concretos, ¿vale? Pero no suelo llevar clientes por lo que os voy a contar hoy aquí, de hecho. También deciros una cosa, yo soy muy mal hablado, digo muchos tacos y puede ser que al haber algunas palabras que cambien, os encontréis alguna palabra durante esta presentación que igual os sorprenda. Es así, es que es un defecto mío. Bueno, vamos con el tema. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el WPO? Pues solo son una serie de buenas prácticas que se usan, ojo, no para mejorar la velocidad de carga. No solo es mejorar la velocidad de carga, sino mejorar la eficiencia. Es decir, la eficiencia entra tanto la velocidad de carga como el consumo de recursos de una web. En el consumo de recursos podríamos profundizar un poquito más e incluso decir que no solo es el consumo de recursos en el hosting o servidor, sino también en el navegador del usuario, porque el JavaScript se ejecuta en el navegador del usuario. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que el concepto WPO a día de hoy es humo. Es literalmente humo. Creo que aquí humo significa lo mismo que en España. Una estafa, ¿vale? Bueno, voy a ver si no me caigo antes de nada, porque igual en una de estas me va la pinza y me va al suelo. Es humo por lo que os voy a contar aquí, ¿vale? La situación actual es la siguiente. El dispositivo móvil manda. La cuota de mercado móvil no para de subir. Y además es que es una tendencia que no va a parar de subir nunca porque todo el mundo sabe que aunque hay ciertos sectores en los cuales la compra, digamos, la decisión final de compra se hace desde el ordenador, la visión, todo el proceso de calentamiento se hace en el móvil, ¿vale? Y esto es en parte por la parte de ads. ¿Qué quiero decir con esto? La parte de ads, cuando nosotros estamos navegando por Facebook, por Instagram, por TikTok, por Reddit, por cualquier red social que admita ads, que admita tráfico pagado, vamos a hacer clic y normalmente lo hacemos desde el móvil, con lo cual esa visita cuenta como móvil, ¿vale? Claro, esto es un tema que ya empieza a complicarse más. ¿Por qué? Porque el problema es que en la práctica los dispositivos móviles son mucho más, vamos a decirlo, más lentos, la navegación, la usabilidad es mucho más lenta que un ordenador. Pero no porque el móvil sea lento, porque a día de hoy hay móviles que son la hostia, es decir, que a nivel hardware, a nivel potencia son muy potentes, pero está el tema de cobertura, el tema de las antenas, está el tema de que el 5G no siempre hay 5G, está el tema de la saturación de las antenas, está todo un tema que nosotros no podemos controlar como webmasters y que está ahí, ¿vale? Y que va a hacer que la experiencia de nuestros usuarios sea mala, sin nosotros poder controlarla. Pero esto va un poquito más allá incluso, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aunque ese dispositivo y nosotros como profesionales del digital vemos que va lento y que igual está cargando mal y nos damos cuenta que puede ser la cobertura porque somos profesionales del digital, la gente normal, la gente que es totalmente ajena a lo que pasa en Internet, no es consciente de que está yendo mal por su culpa, de que está yendo mal por la cobertura. Os voy a poner un ejemplo. Yo estoy ahora mismo conectado con una SIM, que se lo estaba diciendo antes a mi compañero. Una SIM comprada en un proveedor que se llama Holafly, ¿vale? Que se usa en viajes y demás. Ayer estábamos mirando el prefijo de número que nos dan, pero esto no es de Argentina, ¿dónde es esto? Estamos con un número de Austria, con lo cual posiblemente, por la forma de funcionar que tienen estos proveedores, nosotros estamos conectados a las antenas de Claro,
pero la señal va a Europa y te conectas a algo. Y ahí entendí yo la latencia que tenía mi conexión al estar navegando con el móvil. Claro, yo lo entiendo, igual soy más paciente con la carga de una web, pero un usuario normal no es paciente con esto. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque el usuario exige que cargue ya, aunque él sea el que esté en una situación complicada que haga que no pueda cargar ya. Y estos son algunos datos interesantes, ¿vale? Que simplemente por comentarlos, y es que me los leo porque no me los sé de memoria, ¿vale? Amazon ha comentado que cada 100 milisegundos de retraso en la carga de su web cuesta un 1% en las ventas. Evidentemente es Amazon. Google descubrió que cuando un sitio tarda más de 3 segundos en cargar, la tasa de rebote supera el 30%, es decir, la gente se va. Este estudio, por ejemplo, está basado en Analytics, con lo cual es un estudio tangible. Y Walmart ha comentado que cada segundo extra de carga reduce las conversiones un 2%. ¿Con esto qué os quiero decir? Que esto es casos de usuario, casos de UX, casos de WPO centrado en el usuario. Ahora vais a ver por dónde va el tema, ¿vale? Porque de esto no es de lo que vamos a hablar. Y aquí viene el tema. Antes os dije que era humo, pero es que la obsesión con el PageSpeed es humo. El WPO real no es humo, importa de verdad. Pero ahora vamos a ver un poco lo que es WPO real, porque se está llamando WPO al PageSpeed. Y el PageSpeed es simplemente algo que tiene Google ahí y que vais a ver que es pues una estafa. Entonces, las técnicas WPO nos ayudan a, 1, experiencia de usuario, mejorar la experiencia del usuario. Ese debe ser nuestro objetivo. El objetivo de cualquier cosa que hagamos, ya sea implementar caché, optimizar, minificar, optimizar imágenes, cualquier cosa que hagamos tienen que estar pensando siempre en el usuario. Segundo, mejorar los rastreos, ¿vale? Los rastreos desde Google, temas de crawling, tema de rastreo y demás. Esto es importante, es indirecto, el primero es el usuario, pero esto es indirecto y es importante también, pero con pinzas, ¿vale? No, sin extremos, o sea, no todo es blanco, todo es negro, hay puntos intermedios. Y después, por último, tenemos el consumo de recursos, ¿vale? Que depende un poco de lo que podamos asumir y demás, consumo de recursos en lo que es el hosting, servidor, lo que sea. Y por último, subir puntos en test sintéticos. ¿Qué son los test sintéticos? Google PageSpeed. ¿Vale? Google PageSpeed, la gran mayoría de datos que saca, el 90% de los datos sacados en la interfaz, son sintéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace un test desde una localización que nosotros no sabemos exactamente dónde está y tenemos que hacerles caso. Eso es un test sintético. Un test orgánico sería datos recogidos de los usuarios, que eso es Core Web Vitals, que lo vamos a ver ahora. Es que me vengo arriba, me acelero y empiezo a contar cosas que van más adelante. Entonces, el principal objetivo es siempre el usuario, ¿vale? Después está Google como indirecto, pero el usuario es donde tenemos que centrarnos. ¿Cómo está la actualidad del WPO? Pues este es el problema y esta es la razón por la que yo decidí no hacer un cliente más, ¿vale? Actualmente cuando se habla de WPO se habla de PageSpeed, Core Web Vitals y demás, y no. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el verdadero WPO, vuelvo a decirlo, es el que se hacía hace años cuando PageSpeed no tenía el peso, digamos, la popularidad que tiene ahora, y era el de hacer las webs más rápidas de verdad. O sea, hacer que las webs carguen lo más rápido posible y prestando mucha atención a la velocidad percibida por el usuario. Quedaros con este concepto, velocidad percibida por el usuario en la carga de la web. La realidad en el WPO es otra totalmente diferente a lo que yo os acabo de contar en la diapositiva anterior, ¿vale? Porque esto es un tema, además, como decimos allí, matemático. O sea, es algo que siempre pasa. Y es que la mayoría de los clientes, digamos que dicen, hostia, tengo una penalización SEO y es por WPO. Estoy segurísimo, ¿vale? Pues la mayoría tienen problemas de indexación, de crawling y demás. Y curiosamente, los que más se quejan de que tienen una penalización y que fijo que es por SEO, sí, segurísimo que es por SEO, o sea, por WPO, es una penalización SEO que por WPO, seguro, no sé qué, tienen otros problemas más graves en su web que no están relacionados con el WPO. Yo me he encontrado gente diciendo que era un tema de velocidad de carga y no tenían H's, no tenían títulos en la web, con lo cual ya partimos de esa base.
Entonces hay que tener en cuenta que hay mucha gente que se obsesiona, y este es el problema, que la gente se obsesiona. Y vuelvo a decir una cosa que dije antes, que no todo es blanco o negro, hay extremos, pero hay puntos intermedios también, ¿vale? Y el problema de todo esto, todo lo que os acabo de comentar, de por qué la gente se obsesiona, por qué Google saca esto y lo pone ahí, está todo en el ecosistema PageSpeed. El ecosistema PageSpeed es lo que le llamo yo a PageSpeed, Lighthouse y las Core Web Vitals, que realmente los datos salen todos del mismo sitio y de una determinada forma que os voy a explicar a continuación. Todo empieza con Google Lighthouse. ¿Qué es Google Lighthouse? Pues básicamente es el algoritmo, el núcleo de todo. Es una implementación que hay en todos los navegadores basados en Google Chrome, en todos, Brave, Edge, Chrome, evidentemente, Chromium, en todos, tanto en ordenadores como en móviles, en todos, y que cuando nosotros estamos navegando por Internet, por detrás de lo que nosotros vemos, está haciendo todo el tiempo test como si hiciera un test de PageSpeed, pero desde nuestro ordenador, con la implementación de Lighthouse que tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro navegador, ¿vale? Ahí. Bueno, esto ya lo he comentado, me he adelantado un poco. Entonces, se hacen los tests, ¿vale? Y esto, una vez que se hacen los tests, se guardan en el Chrome UX Report. El Chrome UX Report es un almacén donde Google almacena todas las puntuaciones que se van generando en los tests, ¿vale? Y van quedando ahí guardadas. Esto, evidentemente, bueno, ahora es el tema, no esto, sino esto de todo lo recogido, si todo lo recogido es esto es lo que vais a ver vosotros en Search Console, en Google Search Console. Vale, pues como en Google Search Console solo se ve esto de esto, hay un Locker Studio oficial creado por Google que lo podéis ver en esta URL que creo que se ve bastante pequeña, pero bueno, rayola.link/CRUX-panel, ¿vale? Que eso os saca, con eso podéis ver todos los datos que tiene Google guardado sobre vuestra web en el Chrome UX Report. Todo, las medias por meses, todo, literalmente todo, ¿vale? Pues con esto, ahí tenéis los datos completos, ya podéis ver, pues muchas veces se ven tendencias, incluso tendencias de tráfico y demás. ¿Qué pasa? Que estos datos que están en el Chrome UX Report se sacan en dos sitios. Por un lado, en PageSpeed, en los últimos meses, último año, se han ido sacando cada vez más datos, no solo sintéticos, como os he dicho antes, del test generado en el momento, sino también datos orgánicos, es decir, datos que se guardan en el Chrome UX Report, salen resumidos en Google PageSpeed al hacer el test. Esos datos, por otro lado, evidentemente salen en Search Console, en la parte de Core Web Vitals, que es la parte que todo el mundo conoce de lo que viene siendo esto todo, el stack completo de PageSpeed, Core Web Vitals y Lighthouse, ¿vale? Entonces, con esto tenemos una visión un poco de todos los datos que recoge Google, de dónde salen las Core Web Vitals, por qué son difíciles de, vamos a decir, de domesticar, de controlar, de llevarlo donde nosotros queremos y qué podemos hacer. Vale, esto es esto es lo que hay, el resumen. Ahora vamos con el problema. Pues el problema es el siguiente. Esto es una que no lo vais a ver, es muy pequeñito, pero bueno, si no, al que me lo pida por LinkedIn le paso la presentación. Esto es una captura de una conversación en Twitter donde alguien acorraló a un ingeniero de Google Chrome para que admitiera que las extensiones de navegador en el navegador del visitante afectan a los datos recogidos por Google Lighthouse en el navegador del visitante. Es decir, que si tus usuarios, los visitantes de tu web, tienen muchas extensiones, la puntuación te va a bajar. Y esto no es un dato recogido objetivamente. Con lo cual, ya empezamos por el primer problema. El dato no está recogido como debería estar recogido. Con lo cual, es muy difícil que las Core Web Vitals sean un factor de posicionamiento, dado que es imposible pero hay más, que eso es lo peor, ¿vale? Entonces, empezamos con que las extensiones de navegador afectan a la puntuación. Es decir, si tus usuarios tienen muchas extensiones, evidentemente la puntuación empeora, no va a mejorar, ¿vale?
Lo segundo, la potencia del dispositivo que ejecuta la simulación del Lighthouse que se ejecuta con cada visita, también influye, ¿vale? Lo que hace Google para hacer este test en el navegador es simular un Motorola Moto G4, que es un móvil de hace unos años, y lo que hace es, si se supera la potencia de ese procesador, se mete una reducción de potencia de un 400%. El problema es que en ordenadores actuales, en móviles actuales, no es suficiente para gestionar esto. No es suficiente para conseguir estabilizar los datos y que no sean muy dispares. Esto es un ejemplo esto es una prueba que hice yo, ¿vale? Que es menos potencia, puntuación más baja. Básicamente es una prueba con un ordenador que en ese momento, este test tiene bastante tiempo. Pues un ordenador potente y un portátil pues, de bajo consumo, de gama baja. Pues el mismo test, misma web, mismo navegador, misma versión de navegador, mismo todo. En el test de Lighthouse, el ordenador potente consigue un 99 en performance y el ordenador de bajo costo consigue un 69. Sí. Es la diferencia. Misma web, mismo test, mismo navegador, mismo todo. Es una diferencia en la recogida de datos. Y este dato ha sido mandado a Google Chrome, al Chrome Web Report de Google, ¿vale? Con lo cual, es un ejemplo de que los datos no están correctamente recogidos. Espera, que leí para lo que no era. La cobertura del móvil influye, ¿vale? Normalmente se aplica una latencia de 150 milisegundos en el test, en los test realizados por detrás con Google Lighthouse, con el fin de estabilizar para que todos los resultados sean más o menos iguales. Es decir, si no hay 150 milisegundos, se aplica una reducción, o sea, una ralentización hasta 150 milisegundos. ¿El problema cuál es? Cuando la latencia es mayor. Yo ahora mismo estoy navegando a unos 400, 500 milisegundos, para que os hagáis una idea. Y además se limita la conexión para que no pase de 1,63 megas. Esto normalmente está bien y esto más o menos se va cumpliendo. El problema es cuando no llegas a 1,63 megas, con lo cual también estás dañando la puntuación al navegar por esa web. Bueno, hay una herramienta. Todo esto, como veis, es un tema de latencias, es un tema de velocidades de carga y demás. Y hay una herramienta llamada Debug Bear que nos permite simular y nos hace una tablita, como veis en este ejemplo en pantalla, con lo que sería una mala puntuación, una buena, o sea, cómo podríamos mejorar la latencia para mejorar la puntuación, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho Google para mitigar esto? Esto es lo mejor, las soluciones espectaculares. Lo primero que han hecho, porque, claro, es muy complicado solucionar, por ejemplo, lo de las tensiones o cosas así. Entonces, ¿qué han hecho? Pues aplicar un 75% percentil, es decir, solo cogen los resultados del medio y con esto intentan que no se pueda hacer un ataque de WPO negativo. Es decir, ¿cómo sería un ataque de WPO negativo? Pues yo voy a simular navegadores con muy poca potencia, lo más limitados posibles, que eso lo podéis hacer todos con las herramientas de explorador de Google Chrome, e intento entrar en webs bajando la puntuación, ¿vale? Con VPN, con distintos navegadores y demás. Entonces, cogen el 75% percentil, que algo mitiga, no arregla, mitiga, pero, bueno, es algo. Y lo segundo es descartaron países enteros, como Guatemala, ¿vale? Tenían muy mala infraestructura, al parecer, y se cargaron los resultados, es decir, los usuarios que navegan desde Guatemala no cuentan para el Chrome Web Report, o sea, para las Core Web Vitals de las webs, con los datos recogidos. ¿Son soluciones buenas? A mí me parecen una mierda. Soy muy mal hablado, ¿vale? Me parecen una mierda. Entonces, la conclusión es muy simple. Los datos recogidos por Google Lighthouse para las Core Web Vitals y para el Chrome Web Report no son objetivos, ¿vale? No son datos recogidos objetivamente, ¿vale? No se pueden aislar los resultados. Con lo cual, por esto, las Core Web Vitals nunca van a ser un factor de posicionamiento que sea determinante para Google. Y esto no lo estoy diciendo yo. Es que en 2022, en un evento en Barcelona, esto es un tuit de Carlos Ortega, que estaba allí presente. Carlos Ortega, para el que no lo conozca, es un SEO español. Estaba allí presente y esto lo publicó él. Y esto lo dijo Gary Ives de Google. Y es, a no ser que, bueno, lo dijo en inglés perfecto, ¿vale? Esto lo tradució a español. A no ser que el rendimiento de tu web sea horrible, las Core Web Vitals no van a afectarte demasiado. ¿Qué entendéis vosotros por esto?
evidentemente que no sirven para nada, básicamente. O sea, que están ahí por estar. Y ahora os voy a explicar por qué están. No lo tengo en diapositiva, pero ¿por qué están las Core Web Vitals? Para meter miedo, para que la gente optimice al máximo sus sitios web, para que ellos en el rastreo les cueste menos recursos rastrear las webs. Es el factor miedo. La posición dominante les permite hacer eso, igual que les permite implementar WebP como obligatorio, pese a que está demostrado que no es un formato que mejore siempre la velocidad de carga, ¿vale? Y por todo esto, a día de hoy digo que el WPO es humo, por el simple hecho de que, joder, estamos teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta de que estamos haciéndole caso a unas reglas de una herramienta, ¿vale?, de una empresa que tiene un monopolio, y realmente el WPO es otra cosa. El concepto se creó en 2004 en Estados Unidos, pero siempre pensando en la experiencia del usuario, no en Google, ¿vale? Y recordad lo más importante, que es que, aquí viene el tema, aproximadamente, es que no me lo sé, por eso lo leo, aproximadamente el 50% de los usuarios abandonan un sitio web si tardan más de 2 segundos en cargar. Experiencia de usuario. Según los estudios, cada segundo de retraso en la carga de una web reduce aproximadamente un 7% la conversión. Experiencia de usuario. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Nosotros seguimos llamando WPO a unas reglas dictadas por Google, sacrificando pues, todo, porque hay gente que... yo dejé el WPO por eso, porque hay gente que lo quiere sacrificar todo. O sea, he visto gente sacrificar un pop-up que estaba vendiendo para cumplir con unas puntuaciones que no te van a dar de comer. Y eso es prácticamente el problema que a día de hoy tiene el WPO, ¿vale? Que incluso es contraproducente. Por otro lado, el WPO de verdad no se mide con una herramienta como Google PageSpeed. Se mide con una herramienta muy simple, como son las herramientas de desarrollador de Google Chrome, que nos permiten probar, incluso simular desde un dispositivo móvil y jugar mucho con la experiencia del usuario, pero pudiendo personalizar distintos aspectos para adaptarlo a lo que nosotros necesitamos. Y son unas herramientas que se hablan en Windows con Control Majus I, tan simple como eso, y en un navegador basado en Chrome, ¿vale? Y con eso ya podemos medir WPO y ver cómo carga nuestra web de diferentes formas y demás, ¿vale? Recordad una cosa, que esto es el punto clave. Las grandes empresas, yo sé que es un tema de autoridad también, es un tema de muchas cosas entran en juego, pero las grandes webs, como la de Amazon, no tienen una puntuación de 100 de 100, que es lo que intenta buscar mucha gente. No tienen un 100 de 100. Pues en este caso Amazon tiene un 67 para la versión .es, que es en el momento que lo medí, y oscila más o menos por ahí, pero no tienen un 100% ni buscan un 100 de 100, ¿vale? Nada, simplemente tenemos un descuento para el que le interese hosting con Rayola Networks. Seguiremos, aunque nadie contrate, seguiremos patrocinando el SEO Camp porque queremos apoyar, como hacemos en España, el sector del marketing digital en general en Latinoamérica. Y a mí me encanta venir, no os voy a mentir. Por otro lado, tengo un curso, para el que no sepa crear un sitio web, tengo un curso gratuito de 20 horas para hacer una web con WordPress y Elementor. Nació cuando estaba escribiendo un libro. Escribí un libro sobre el mismo tema, de cómo crear una web con WordPress. Yo hasta ese momento no era bueno explicando cosas a gente que empieza, pero en ese momento, pues como decimos en España, me vicié, o sea, me vine arriba, me gustó y me quedé ahí. Y bueno, si a alguien le interesa, que no sé cómo está el tema de librerías aquí, pero os dejo el QR. Y también deciros que montamos un evento online gratuito el 24 de abril en Rayola Networks. Es totalmente gratuito, va a ser un evento de marketing general, tocando todos los palos, digamos, a todos los aspectos. Aquí en Argentina es el primer sitio donde lo estoy mencionando, ¿vale? Porque lo sacamos, esta semana, aún no empezamos ya a moverlo en redes sociales. Y, bueno, no estoy tapando QR, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, Álvaro, especialmente por la charla que acabas de dar, pero también por el esfuerzo grande que hiciste vos, que hizo Cristian para venir acá a Buenos Aires en una visita bastante express. Tenemos la oportunidad de hacer preguntas, así que los invito a la gente del público, a quien quiera preguntarle algo a Álvaro, que levante la mano y nosotros le acercamos el micrófono. Te pedimos, porfa, si te ponemos de pie. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Bien, gracias. Lo que mencionas es bastante interesante porque se habla mucho, digamos que en plan de desarrollo web, cuando se trabaja en WordPress, de si Elementor, Divi, de utilizar el mismo Gutenberg. Y se dice que de los tres, por ejemplo, Elementor es el que genera más latencia o es más pesado. Y tú justamente haces un curso de WordPress con Elementor. Entonces, esto vendría siendo también, la pregunta, ¿no? Vendría siendo también un mito el hecho de que este constructor ralentice la página, o por qué lo escogen como que es el que más pesa. A ver, te cuento, el problema no es ese, el problema es que todo ralentiza, es una cuestión de carga de recursos, ¿vale? Elementor ha corregido muchísimos errores que tenía en el pasado, muchísimos problemas que tenía de heredados de versiones anteriores, y si tú actualizas una web que tiene 6 años, por ejemplo, vas a ver un Elementor, y si tú creas una web nueva ahora con la misma apariencia, vas a ver otro Elementor totalmente, porque tiene muchas cosas heredadas y no puede cambiarlas en una web que ya está creada, pero ha mejorado mucho en ese sentido. Yo creo que cualquier page builder que tú le cargues demasiado con muchas cosas, plugins extra, código CSS mal metido, que muchas veces el problema es que se mete CSS mal, pues todo esto acaba siendo un problema pues, no solo para las Core Web Vitals, sino para el usuario que navega. Yo el otro día me encontré un WordPress que metía pues, una cosa así de CSS en dinámico, en lugar de estar en las hojas de estilo, estaba metido en dinámico, con lo cual por el medio había una consulta a la base de datos, y eso era un cuello de botella brutal. Claro, esas cosas, digamos que con los page builders hay más posibilidades de que pasen, y eso es lo que muchas veces genera esos, que tampoco son mitos, simplemente es que se generaliza el tema, pero no es una cuestión de uno más rápido que otro, simplemente es un tema de decir que si tú haces una salvajada, una burrada en uno, también la puedes hacer en otro. Lo que pasa es que, bueno, Elementor, por la curva de aprendizaje que tiene, atrae a un público normalmente que tiene menos conocimientos, y de ahí es donde suelen aparecer muchas cosas. Por eso yo hago muchísimo hincapié en el tema de aprender bien al principio, porque la gente entra en WordPress, cuando nunca ha tocado un CMS y nada, entra en WordPress y dice, ostras, ¿cuántos plugins? Voy a instalarlos todos. Y ahí empieza el problema. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿No? Hola, ¿cómo estás? Hola. Soy Vale de MVC Online, me dedico al diseño web en WordPress también. ¿Cuál sería tu respuesta a estas personas o agencias que están como obsesionadas justamente porque dé 100 o 99 el resultado, ¿no? en Google, como para no generar un conflicto? Me ha pasado muchas veces que por más de que la página cargara en un segundo, tenía que aparecer el 99 en web y en mobile en el resultado. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O cómo lidiarías con esa situación? Pues mira, yo he lidiado mucho con esto, y lo que llegué a hacer es grabar un vídeo explicando todo, dónde salen los datos, cuál es el problema, todo esto, pero de una forma más directa y al grano, y más para una persona que no entiende. El problema es que el que lo entiende, y el que no quiere entenderlo no lo va a entender. Entonces yo llegué a esa conclusión, en plan, el que no lo entiende, que se lo explique otro, no es mi problema. O sea, es que si el que no lo quiere entender no lo va a entender, y es imposible explicárselo, porque hay gente que llega así, ya quiero esto y punto, no sé para qué lo quiero, no sé, o sea, no sé si me va
a ser si voy a tener un beneficio económico de esto, pero lo quiero. Entonces, claro, ese es el problema. Y lo dice Google, hay que tener cuidado, es Google. Entonces, claro, ese es el problema, que hay mucha gente que ya no te va a hacer caso. O sea, van ciegos. Muchísimas gracias, Álvaro. En nombre de toda Agencia Eleven, Muchísimas te gracias a agradecemos vosotros. por esta Gracias. presentación, por este viaje.